La Feria Internacional del Libro de Lima. Esta vez tenemos como invitado a la derecha al escritor mexicano Fabio Morábito, y tuvimos la idea de invitar al escritor peruano Oscar Limache para que ellos dos sostengan un diálogo. Bueno, Oscar es un gran lector de Fabio Morábito y lo invitamos para que pueda tener esta charla con Fabio. Buenos días a ambos y gracias por compartir con nosotros su tiempo. Buenos días. Buenos días, Fabio. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, una vez más, bienvenido a esta ciudad que tiene río, que tiene trenes. Claro. Y no solamente un río, sino tres, como conversábamos ayer. Qué fuerte. Siempre hay curiosidad y hay pregunta. En esta edición del Fondo de Cultura Económica, que reunía toda tu poesía publicada hasta ese momento, escribes esto: puesto que escribo en una lengua que aprendí, tengo que despertar cuando los otros duermen. Escribo como quien recoge agua de los muros. Me inspira el primer sol de las paredes. Despierto antes que todos, pero en alto. Escribo antes que amanezca. El micro creo que se le ha caído, Fabio. Ah, bueno, vamos a esperar entonces. Se fue el micro. A ver, si quieres. Felizmente no tengo. Ahí está. Bien, bueno. Muy bien. Suele pasar. Bueno, cualquier biografía tuya dice que naciste en Alejandría, Egipto, que pasaste la infancia en Milán, ¿no?, en Italia, y que desde los 14 años vives en Ciudad de México, con lugares que andan por ahí sueltos. Fernando Pessoa decía que su patria era la lengua portuguesa. ¿Cuál es tu patria, Fabio Morábito? Bueno, como escritor seguramente el español, porque todo lo que he escrito lo he escrito en español. Una lengua aprendida, pero finalmente la lengua en la que yo he decidido escribir. Y debo decir que no es que lo haya decidido, no me quedaba de otra. Yo llegué a México y al español a los 15 años, sin conocer la lengua, pero muy joven como para que yo escribiera en italiano. Ya me gustaba escribir, de hecho había escrito cuentos en italiano, cuentitos pues. Pero bueno, mi realidad inmediatamente se hizo con el sello del español, y cuando empecé a escribir más en serio, pues no me quedaba más remedio que hacerlo en esa nueva lengua, ¿no? De manera que si queremos hablar de patria lingüística, seguramente es el español. En tu cuento El velero, hablas de un personaje que regresa a la casa donde vivió, pasó su infancia con su hermano y termina cambiando los muebles de la casa de la gente que está habitando en ese momento. Sí. ¿Has vuelto alguna vez? Sí, claro, he vuelto concretamente a Milán, y debo decir que ese cuento refleja un deseo que nunca se cumplió, pero que siempre me habría gustado realizar, es decir, poder en efecto entrar en el primer departamento donde yo viví de chico, en Milán, y volver a verlo, pues. Entonces ese cuento lleva un poco al absurdo y a lo tragicómico esa situación, que yo siempre he deseado que se realizara y que no se ha realizado. ¿Y alguna vez volviste a Alejandría? Volví una vez. En uno de tus poemas dice que juras no volver jamás. Sí, no cumplí ese deseo y traicioné. Ya tarde, digamos a los 40 y pico, estaba yo viviendo en Berlín un año, y nos fuimos a Egipto una semana, bueno, 10 días, y fue un viaje raro porque yo tengo muy poco recuerdo de Alejandría. Yo viví 3 años ahí, los primeros 3 años. Tengo algunos recuerdos. Pero ¿por qué naciste ahí? Nací ahí porque mis padres nacieron ahí, los que fueron los que migraron a Egipto, como tantos otros europeos que migraron al norte de Europa en esa época, fueron mis abuelos. Yo fui la segunda y última generación, es decir, nacieron ahí mis padres, en Alejandría también, y en 1958, cuando subió al poder Nasser, que nacionalizó el país, la mayoría de los europeos que hasta ese momento habían
tenido una vida bastante agradable, un poco colonialista seguramente, tuvieron que regresar, o decidieron regresar, porque las condiciones ya eran otras. Entonces, yo tenía 3 años, la familia regresó, ¿a dónde tenía que regresar? A su patria, Italia, y por lo tanto mis recuerdos son escasos, pero cuando llegué a Alejandría, y con mi mujer y mi hijo, sentí inmensamente una ciudad, primero muy deteriorada, debo decir, y luego muy alejada de lo que me habían contado mis padres. Y tomé muchas fotos y luego se las enseñé a ellos, y ellos también no reconocieron ese mundo, que quizá era un mundo quizá demasiado europeo, demasiado al servicio de los europeos. Y bueno, fue una experiencia, fue un viaje un poco extraño. Realmente me gustaría regresar para entender mejor por qué nací ahí. Es decir, lo entiendo nacionalmente, pero no fue un viaje que me diera la emoción que yo esperaba que me diera, el de volver después de tantos años a tu lugar natal, ¿no? ¿Y no encontraste el lugar donde naciste? Sí lo encontré, preguntando a los viejitos, porque los viejitos recordaban cómo las calles, que ahora están todas en árabe, se decían en francés. Antes todas las calles estaban en francés. Una prueba más del dominio colonial europeo, ¿no? Entonces los viejitos eran los únicos que podían decirme, tal calle, en realidad así se llamaba, ¿no? Entonces fui guiándome por ellos hasta llegar a la casa. Ahora entendemos entonces por qué tu familia retorna a Italia, pero ¿por qué México? Bueno, es un misterio para mí. Es decir, mi padre recibió una oferta de trabajo de pronto y decidió emigrar a México. Yo creo que él ha sido siempre un nómada y bueno, pues yo no pude objetar, tenía 15 años. A la postre lo agradezco mucho esa trayectoria un poco de país en país. No me queda de otra más que aceptarla, pero creo que ha sido mejor así. En tu más reciente poemario, Delante de un prado una vaca, tú dices: añoro al que sería si tuviera un perro y otro hijo. Tendría los gestos de alguien cuyo arrojo, al no dudar en mantener un perro y otro hijo, envidio. Padre de un solo hijo, padre por puntos, no por nocaut, amante de los perros en abstracto, pese a saber lo mucho que me les parezco. Hermano menor no solo de mi hermano, sino también de mi mujer y de mi hijo, incluso de mi perro si tuviera uno. Y aunque me cubra de gloria, porque la gloria sonríe desde la Biblia a los hijos menores, a José y no a sus hermanos, añoro a aquel que hubiera sido de no tener un solo hijo, con una prole a cargo en vez de un hijo único, dueño de un perro y no solo de mis pasos. He notado que hay muchos perros en tu obra, incluso el título de este libro, Madres y Perros, ¿no? En este cuento, qué maravilla de cuento, donde el hermano menor, ¿no?, reemplaza al hermano mayor en cuidar a la madre, y él tiene que cuidar al perro, ¿no? Y le tiene miedo a los perros. La pregunta es, ¿cómo te llevas con los perros o las mascotas en general? No tengo ninguno, nunca he tenido ninguno, y acabo de escribir un poema justamente sobre el único perro que tuve, que solo lo tuvimos mi hermano y yo una noche. Justamente estábamos en Milán, éramos muy pequeños, y de pronto entra mi padre en la noche, estábamos dormidos con una perra boxer. Y claro, nosotros nomás de ver la perra estábamos felices, la abrazamos, pero la perra cometió un error, se orinó en la cocina. Mi madre, con su manía de limpieza, asustada, dictaminó en ese momento que era imposible que la perra se quedara con nosotros. Entonces se quedó una noche a los pies de mi cama y al otro día desapareció. Cuando yo desperté, mi padre ya se la había llevado, de manera que a veces hasta dudo de que no haya sido un sueño, ¿no? Esa fue la única relación que he tenido con los perros, que me gustan mucho, me simpatizan mucho, mucho más que los gatos, que por cierto no me gustan. Coincidimos. Y hay muchos animales. Eso me di cuenta hace poco, que hubo un ciclo en México de poesía y animales, y me invitaron y me dijeron, pues es que tus libros están llenos de animales, títulos, ¿no? Desde los títulos. Y en efecto, luego hay cosas que uno no se da cuenta, que son tan visibles para otros. Sí, yo sabía que había animales, pero
cuando me puse a revisar para escoger los poemas que iba a leer en ese ciclo, me di cuenta que en efecto hay muchos. ¿Y por qué no tuviste un perro? Porque tú dices que añoras. Porque se orinó abajo de la mesa de la cocina. Pero tú no ibas a ser tan maniático de la limpieza. No lo soy. Le digo, de grande ya podías Claro, tener tu perro. Se claro. entiende no tener otro hijo, Claro. pero no tener un perro que Sí. estás añorando tener. Me has hecho una pregunta que me va a hacer pensar mucho. No lo sé. De hecho, donde yo vivo es una unidad habitacional que se caracteriza por la cantidad de mascotas que hay. Y todo está casi organizado en función de ellas y es muy fácil tener una. No sé por qué razón, ¿no? Tal vez, como en muchas otras cosas, prefiero añorar o hipotetizar que tener en la mano concretamente. ¿Añoras ¿no? Italia? No, nunca lo he añorado. Es curioso, es decir, mi vínculo con Italia es muy fuerte, sobre todo culturalmente hablando, más que humanamente, porque desde luego tengo familia todavía, pero para mí la literatura italiana ha sido importantísima, fundamental. Pero no regresaría a vivir a Italia, me parece un país que ya me queda muy lejos, ¿no? Emocionalmente. Y sin embargo, has traducido la poesía completa Claro. de Eugenio Montale. Tú dices en el prólogo que el poeta Tomás Segovia te impulsó, pero me imagino Sí. que ya había lecturas previas. Sí, de hecho había traducido de joven algo de Montale yo, con mucho miedo porque es un poeta muy difícil, y yo realmente traducía más a Ungaretti. Hubo una época en que, muy joven, entrando a la universidad, me di cuenta que lo que yo estaba estudiando en la universidad, que era sociología, no me importaba, y abandoné la carrera y empecé a traducir a poetas italianos. Es una especie como de paréntesis que después siento que me sirvió mucho, porque definitivamente ahí sí me di cuenta que lo que yo quería era escribir. La pregunta es, ¿por qué Montale y no Ungaretti o Quasimodo o Saba? Bueno, Ungaretti me gusta mucho, Saba me gusta muchísimo y lo he traducido también parcialmente. Montale fue un encargo, yo nunca me hubiera atrevido a traducir a Montale por su dificultad, y mucho menos la obra completa, que es un encargo muy grande. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Me tomó 3 años muy intensos, de mucha corrección, donde las primeras versiones fueron cambiando mucho, sobre todo hacia el lado musical. Fui aprendiendo a sacrificar cuando era necesario el significado para poder apuntar, digamos, mi batería hacia el sonido, la sonoridad, porque es importantísima para Montale. Lo dices en la nota de la traducción y, Sí. me gustaría compartir con nuestros lectores, ¿no? Me proponía, al comenzar la traducción de la poesía completa de Montale, enfrentar un problema que me parece crucial en toda traducción poética, el de la conservación, dentro de lo que cabe, del ritmo y de la música del original. Tratándose de alguien como Montale, cuya poesía es especialmente rica en hallazgos rítmico-melódicos, el problema se torna casi ineludible. Me parecía inútil traducir a Montale si no existía la esperanza de hacer justicia, aunque fuera mínimamente, a su poderoso don musical. Hay poetas que resisten mejor que otros esa especie de silenciamiento acústico que acarrea a menudo la traducción en verso. Montale lo resiste mal. Tan mal que, salvo algunas honrosas excepciones, salteo, tengo la sensación de que es un poeta todavía inédito en castellano. Cuando leemos tus traducciones de Montale, sí, parece nuevo, parece que sí, uno siente, nunca he leído a Montale. Y vuelve esta impresión que siempre he tenido, desde que fui consciente de que existían traductores, de que todos los autores favoritos de la infancia y de la adolescencia que hemos leído traducidos, en realidad no los hemos leído a ellos, sino a sus traductores. Claro. Entonces, te interrumpí, tú estabas explicando esto, pero quisiera también que pudieras responder una curiosidad. Tu taller de traducción literaria, ¿cómo lo manejas? ¿Tus alumnos o tus estudiantes conservan esa musicalidad, lo intentan, lo logran? Bueno, no traducimos poesía porque, bueno, por una razón muy pragmática, es decir, ellos lo que necesitan es un oficio. Y yo lo que quiero es ayudarles a tener un oficio con el que se puedan defender
económicamente en la vida, y por lo tanto he aceptado, me he resignado a la idea de que es mejor no perder el tiempo con la poesía y realmente enseñarles a traducir prosa, sobre todo narrativa y periodismo, pero periodismo muy fino, porque resolviendo ese terreno lleno de dificultades, de prosa muy buena, seguramente podrán luego traducir textos más sencillos. Me gustaría traducir poesía, pero me he dado cuenta que, por esto que acabo de decir, es mejor concentrarse en la prosa. Ahora, en la prosa también hay musicalidad, claro, hay sonoridad, ¿no? Y aunque yo sobre todo con ellos les he procurado enseñar que puedan traicionar con cierta libertad el original, de que pierdan el temor a cambiar y a imprimir un estilo propio, porque creo, y tú eres traductor y me darás la razón, sin esa peculiaridad propia, sin ese mínimo margen de libertad en el que uno como traductor tiene que moverse, pues no hay traducción creativa y por lo tanto no hay traducción buena. Y muchas veces los alumnos al principio tienen mucho miedo de eso, justamente de invadir un espacio que consideran sagrado y por timidez, por temor, terminan por hacer eso, traducciones muy timoratas. Poco a poco hay que irles enseñando a ser más audaces e incluso maleducados, digamos, ¿no? A perder los buenos modales. ¿Y han conseguido trabajo tus estudiantes? Bueno, esporádicamente. En México el campo de la literatura italiana en general en México se lee poco, no hay, tampoco hay una presencia económica italiana fuerte como para producir y generar traducción de tipo técnico. Así que bueno, no sé, tampoco les he seguido el rastro a todos ellos, pero creo que la mayoría pueden ya defenderse con un oficio, ¿no? Si te volvieran a encargar la traducción de la poesía completa de alguien, ¿cuál sería ese poeta que tú preferirías que te encargaran? No sé, tal vez un poeta no tan abundante como Montale, porque fue un matrimonio muy largo. Quisiera ahorita un amaciato más corto. He traducido a Patricia Cavalli, que es una poeta romana que a mí me gusta mucho, de una generación muy posterior a Montale, y tal vez me gustaría traducirla a ella completamente. Yo hice una antología para la UNAM, y es una poeta que me ha influido mucho, probablemente me ha influido más ella que Montale, porque es un tipo de poesía que en México no se escribe, y no sé si en Perú, sospecho que tampoco. Es una poesía muy desenfadada, aunque formalmente muy estructurada, con también una musicalidad que no tiene la complejidad de Montale, pero porque es mucho más doméstica, mucho más hogareña, mucho más cordial con el lector y no necesita estas arquitecturas sonoras de Montale, y con un fondo de pensamiento anárquico, insubordinado, discreto, pero tan constante, que se vuelve finalmente de una gran fuerza. Bueno, quizás sería ella, o quizá otro poeta importante, Giorgio Caproni, un poco más joven que Montale, pero creo que la verdad no me lanzaría ahora una traducción tan comprometida como la que hice con Montale, ¿no? ¿Y qué fue lo que te movió entonces a aceptar ese compromiso? El resto, el desafío, es decir, para mí Montale era y sigue siendo un poeta inalcanzable. Dije, bueno, una forma de acercarme un poco sería traducirlo. Bueno, debo confesarte que si estamos aquí conversando es porque me enteré de esta traducción de Montale que yo había buscado siempre. ¿Por qué no sacan la poesía completa de Montale? Y cuando me entero aparece un nombre, Fabio Moravito. Y a partir de eso empecé a interesarme en tu poesía, en tu narrativa, en libros como este que tengo acá en la mano, este delicioso, El idioma materno, que no sé si son reflexiones, si son cuentos, si son pinceladas personales, ensayos, ¿no? Pero realmente es un libro que he paladeado de comienzo a fin, y para los peruanos era inevitable sorprendernos con este texto que, siendo breve, me voy a permitir leerlo en su totalidad para que luego tú me respondas la curiosidad que tengo.
El velador de Vallejo. Primero pensé, el velador, nosotros tenemos velador acá, al mueble que se pone al costado de la cama. Creo que ustedes llaman veladora. No, ¿Cómo lo llaman? Buró. El buró, ¿no? El Acá buró. es el velador. Entonces yo pensé, pero Vallejo tenía un velador. Estamos hablando de un mueble donde ponía sus libros. Entonces fue lo primero que entendí. Otra vez estamos separados por el mismo idioma. Claro, ¿no? claro. El velador de Vallejo. No he leído un solo poema de Vallejo, y sin embargo es el poeta que mejor conozco. No lo he leído en sus libros, sino en los artículos de quienes han escrito sobre él y citan partes de sus poemas, rara vez un poema entero. Cuando esto último ocurre, aparto instintivamente la mirada. Tengo todos los versos de Vallejo en la cabeza, leídos infinidad de veces, pero no he leído un solo poema suyo. Lo he amado desde el comienzo a base de citaciones, o sea, de fragmentos, sin enfrentarme nunca a un poema completo. Quizá por el temor de que los poemas de Vallejo no me gusten tanto como sus versos, o porque temo quedarme pasmado en el primero que lea y no pueda salirme de él. No hay un solo verso de Vallejo que no haya sido citado en la vasta bibliografía crítica que existe sobre su obra. Conozco esa bibliografía al dedillo, no por un afán de erudición. ¿Qué clase de erudito podría ser si nunca he leído uno solo de sus poemas? Sino porque me he acostumbrado a leer a Vallejo a través de otros lectores, buscando sus versos en los intersticios de la prosa académica de sus críticos, como quien busca pepitas de oro en una mina, y mi familiaridad con su obra es tan profunda que casi siempre adivino cuáles de sus versos traerá a colación el estudioso en turno para ilustrar lo que viene afirmando. De hecho, aunque no he leído sus poemas, sé perfectamente cómo están hechos y podría reconstruirlos colocando cada verso en el lugar que le corresponde, y también podría reconstruirlos de una manera que el propio Vallejo nunca imaginó o que quizá no le desagradaría del todo. Como sea, no me cabe la menor duda de que estoy compenetrado con sus versos como ni él mismo lo estuvo, abstraído como estaba por sus poemas. Me siento así el auténtico velador de sus palabras, como quien sigue a un hermano mayor que se aventura por las habitaciones de un palacio y para cuidarle la espalda y advertirle de algún peligro, se queda en el umbral de cada una, renunciando a conocerlas íntimamente, y por eso mismo, por no distraerse con ninguna de ellas, conoce el palacio mejor que nadie. ¿Sigues siendo el velador de Vallejo o ya lo has leído? Bueno, obviamente todo eso es una invención, ¿no? Y podría ser Vallejo, como podría ser Pessoa, podría ser Octavio Paz, es decir, porque toca dentro de su absurdo, de su comicidad, toca un problema que sí me parece que siempre me ha llamado mucho la atención, es decir, muchas veces cuando leemos un poema nos cautiva un verso o unos cuantos versos, y muchas veces el poema en general no tanto, y nos quedamos con esos versos como si fueran algo que nos hubiera iluminado de repente, nos enamoramos de ellos y de algún modo a través de ellos casi negamos al autor, es decir, nos quedamos con una especie como de predación, ¿no? Y lo cual parecería injusto, y en un sentido claro que lo es, porque los poetas escriben poemas, no escriben versos. Pero por otro lado, ¿por qué no concederse esa libertad como lectores de quedarse con un tesoro inmediato, renunciando, digamos, al contorno general? La poesía es generosa también en eso, es decir, alguien, no recuerdo en qué ocasión, en una lectura pública le criticó al poeta que estaba leyendo: tus poemas me gustan, pero siempre siento que te alargas. Y entonces alguien dijo, bueno, pues donde te guste, quédate ahí en ese verso y no te vayas hasta el final, y todos estamos contentos, ¿no? Es decir, no tienes por qué llegar hasta el final simplemente porque el poema llega al final. Y definitivamente hay algo de cierto, es decir, la poesía nos puede también satisfacer y llenar a base de dosis homeopáticas, por así decirlo. Entonces, esa idea, que me parece una idea que, por ejemplo, remite a la idea de la antología también. O sea, un poeta, ¿qué tanto lo desvirtuamos cuando lo antologamos? Si él ha escrito libros, no ha escrito antologías de su obra. Incluso cuando lo hace, siempre lo hace regañadientes, porque entra en conflicto, es decir, este poema lo quito, no lo quito. Y sin embargo, ¿cuántas veces no conocemos un poeta y lo apreciamos y empezamos a amarlo por su
una obra antológica de él, ¿no? Y muchas veces no salimos de la antología, no queremos conocer sus libros. Entonces es un problema que me parece que se ha discutido poco, pero que sí merece una discusión a fondo. Bueno, dices que podría haber sido también Pessoa, Octavio Claro. Paz, pero fue Vallejo. Fue Vallejo. Entonces, ¿cómo llegó Vallejo a ti? No sé por qué pensé en Vallejo. Bueno, yo lo he leído, me gusta muchísimo, pero tampoco puedo decir que lo he leído mucho. Tal vez fue eso, ¿no? El hecho de que siento una asignatura pendiente con él, de no haberlo leído a profundidad, lo que me hizo pensar que era un buen ejemplo inconscientemente, y entonces soy un lector extraordinario de Vallejo, pero al mismo tiempo soy el peor lector de él porque nunca he leído un poema, ¿no? Y vamos entonces a aquello que también se deduce de este texto, ¿no? El lector, ¿no? Puede ser un muy buen lector porque finalmente no necesita leer la obra completa de alguien, aunque Claro. tú hayas traducido la poesía completa de alguien. Digo, alguien piensa porque yo publico poesía o traduzco poesía, solo leo poesía, ¿no? Yo leo narrativa, leo ensayo. Viendo la diversidad de los géneros que manejas, y ya me tranquiliza lo que me acabas de aclarar, porque yo no sabía si era pues un ensayo, un recuerdo o un cuento o esto que es una invención, ¿no? Y todo el libro participa de esas cualidades. Lo fuiste publicando, me imagino, Sí, de a poco, o sea, lo fuiste publicado en los medios. Nació como una columna que me encargó el periódico Clarín de Buenos Aires. Muy corta la columna, lo puedes ver, son textos muy breves. Y durante un mes, durante 2 años y medio, cada mes mandaba esa columna, pero desde la primera columna que escribí, me di cuenta que yo no quería escribir, no quería hacer periodismo cultural en esa columna, no me interesaba abordar temas coyunturales, ¿verdad? Y me interesaba muy bien textos de ese tipo, que son reflexivos y que oscilan entre la ficción, la invención, la realidad, nunca académicos, a veces, sobre todo de ficción, de una especie de ensayo ficticio, ¿no? Me interesaba esa beta, y desde el primero que escribí me di cuenta que quería escribir un libro así. Y entonces, claro, empecé a escribir el libro y me adelantaba muchísimo, desde luego, cuando me pedían, a ver, necesitamos la siguiente columna, yo ya podía escoger entre muchas que ya había escrito, y luego hice un recorte, hice una selección, publiqué 84, llegué a escribir como 100, y por eso ese tamaño, todos los textos son iguales. Y eso fue una experiencia muy linda, porque al principio me creí que no podía escribir nada con ese tamaño tan corto. Uno arrancaba con la idea y ya había llegado a la mitad del texto. Como ya queda claro, ¿no? A partir de esta lectura está tan concentrado todo, ¿no? Que dices mucho, ¿no? En tan poco espacio, eso es lo que sorprende. Pero mi pregunta quedó inconclusa, y es, ¿qué lees tú? O sea, ¿cuál es el género que prefieres leer, ¿no? Probablemente prefiero leer cuento y ensayo. Leo poca poesía porque me canso rápidamente de la poesía, es decir, como lector necesito leer poco y después dejar descansar y otra vez, ¿no? Y más que la novela me gusta el cuento, es donde siento una exigencia de lectura que no me da la novela. Desconfío de las novelas en general. En la novela es muy fácil hacer trampa, ¿no? En los cuentos es más difícil. Si uno es un buen escritor, o mejor dicho, si es un mal escritor, en los cuentos se delata. En la novela puede armar, hacer pirotecnia, igual que en la poesía se puede engañar un poco. Y el cuento me gusta mucho por eso, por esa exigencia de que hay que estar al cuidado de cada palabra. O sea, una línea mal leída puede desvirtuar el sentido del cuento. En cambio, la novela, por su naturaleza, tiene una especie como de aparato digestivo que va autocorrigiendo posibles errores, posibles omisiones, no solo del autor, sino del lector, en fin. Es una cosa más generosa, más... y en los ensayos que desde luego me parecen de todo tipo, ¿no? Me gusta mucho leer sobre animales, por ejemplo. Soy un lector muy desordenado y me he resignado a eso. Yo era el típico que hacía lista de lecturas. Hay que leer este, no me puedo perder este libro, este otro. Y al tercer libro ya obviamente traicionaba ese edificante intento de autoilustración y empezaba a leer lo que caía en mis manos. Es inevitable preguntarte
qué libro te has perdido todavía y cuáles son los que encontraste en el camino. O sea, además de Montale, ¿no? al cual dedicas años, ¿qué otros escritores llenan tus necesidades de lector? Bueno, me he perdido el Quijote, no he leído el Quijote, y bueno, muchos otros, ¿no? Lo cual tampoco me quita el sueño, y tampoco te voy a decir, sé que lo voy a leer, probablemente quizá no lo voy a leer nunca, ¿no? Kafka lo he leído por completo, y es uno de los autores que más me ha influido. Él, Beckett, que no he leído completo tampoco, son esos autores de la mirada obsesiva, árida, que son capaces de enamorarse de un resquicio, de un rincón, de una perspectiva absolutamente pobre e insignificante. Esa mirada entre obsesiva y quizás hasta un poco perversa, ¿no? De fijarse en cosas que están detrás, siempre me ha marcado, me ha suscitado mucho, me ha dado mucha vida, ¿no? Esos son los autores quizá que tengo más en el... Antes de escribir, ¿lees algún autor? Padura decía que leía a Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, porque la estructura y la manera como Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, en La Guerra del Fin del Mundo, manipula al lector para llevarlo a un final, ¿no? A él le parecían ejemplares, ¿no? Sí. ¿Tienes algún autor que te guste leer, releer, volver? Sí, digo, leo mucho, pero no en función de la escritura, es decir, cuando yo escribo todos los días muy temprano, soy bastante disciplinado, pero nunca leo a un autor como para entrar en calor, como creo que es el ejemplo de Padura. Sí, no, al contrario, evito eso porque como soy muy influenciable, si yo leyera a Vargas Llosa media hora antes de escribir, empezaría a escribir como Vargas Llosa sin llegar a las alturas de Vargas Llosa. Entonces, mejor escribo a mi manera. Cortázar no fue el mismo después de traducir a Poe, todo lo que tradujo de Poe. Noto que tu poesía ha cambiado de esos primeros libros. Yo leí tu poemario con el que ganaste el premio Aguascalientes en una colección de 30 años del sí. premio, ¿no? Creo que estás en el último tomo, me parece. Sí, eran 3 tomos, sí. 3 tomos. Un poco nos permite actualizar. En el Perú no hacemos esas cosas, desgraciadamente no podemos ver el conjunto de cómo evoluciona un premio. Tú has ganado varios, ¿no? ¿Cómo te van con los premios? O sea, hay gente que descree los premios aunque los haya ganado, ¿no? Y tendrías derecho a descreerlo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Este mundo editorial. Hay muchos premios, ¿no? Sí, demasiados. Se han multiplicado los premios en todas partes, pequeños, medianos, grandes, luego desaparecen. Yo creo que casi no hay escritor, digamos, de 30 años para arriba que no haya ganado algún premio, de verdad lo digo. Yo he sido jurado de pronto no solo en certámenes, sino en becas, donde he tenido que revisar el currículum de los candidatos, y no recuerdo uno solo que no hubiera ganado un premio chiquito a lo mejor, de su pueblo, pero ahí está. Entonces está lleno de premios, y claro, eso por supuesto ha banalizado un poco la idea del premio. Entonces, a mí los que he ganado, pues me han dado mucho gusto, pero debo decir, tampoco me han cambiado la vida. Es decir, al día siguiente yo estaba escribiendo a la misma hora, contento, pero no pasaba nada. Y en aquellos concursos en los que llegué a concursar y no me gané nada, pues también al día siguiente yo estaba escribiendo y no me produjeron la mayor pesadumbre. Yo creo que hay que tomar los premios, son como un regalo, ¿no? Y los regalos no pueden ser muchos, porque si entonces uno se acostumbra a los regalos, pues ya le pierde el chiste. Así es. Bueno, sí, continúa. No, eso que me sorprende, digamos, la cantidad de premios que tanto dinero se invierte en la cultura a través de premios, cuando quizá no es la mejor forma de estimular la cultura, sino que habría otras maneras. ¿Cómo cuáles? No sé, sobre todo me imagino ir por el lado de la lectura, ¿no? Porque todos estos países que premian tanto, después tienen pocos lectores. Sabemos la plaga de escasa o mala lectura que hay en América Latina.
México y Perú, bueno, no conozco la situación de Perú, pero México, sabemos, es una situación desastrosa, es decir, se lee poquísimo. Parece que un libro 1.3... Acá es 0.6, así que ustedes leen el doble. Me hace sentir bien. Pues mira, estamos mal, entonces quizás debería haber menos premios y más estímulo a la lectura. En México lo que empieza a haber parece un público de literatura infantil importante, lo cual es muy esperanzador, porque quiere decir que si se está leyendo mucha literatura infantil, está habiendo muchos lectores potenciales, por lo menos, que uno espera que seguirán en ese ejercicio y se harán, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, su parte más dinámica y más exitosa comercialmente es la parte dedicada a la literatura infantil. Bueno, y esto me lleva a tu libro sobre las panteras, ¿no? Cuando las panteras eran negras, sí, ¿no? Que se lo escribiste, empezaste a escribirlo pensando en tu hijo, ¿no? ¿Le lees a tu hijo? ¿Cómo es la relación con tu hijo y con la literatura infantil? Bueno, ahora no le leo porque él tiene 32 años, entonces, pero cuando era chico, así empezó ese cuento, yo le leía todas las noches, no le leía, le inventaba un cuento. Y los niños inmediatamente cuando les gusta algo, quieren que tú repitas lo mismo. Entonces, esa historia de las panteras empezó a exigirme él que se la repitiera, entonces poco a poco yo la fui perfeccionando y un día dije, bueno, para que no se me olvide la voy a escribir en 2 o 3 paginitas ahí. Y esas 2 o 3 paginitas empezaron a volverse una pequeña novela. No he escrito mucho, de hecho es lo único que he escrito en literatura infantil, pero ha sido mi libro más veces reeditado, es decir, anda por la 5ª o 6ª reimpresión, lo cual creo que es una prueba del éxito que está teniendo la literatura infantil. Y yo conozco a varios autores que en México pueden vivir, ahora sí, de escribir sus libros de literatura infantil juvenil. En cambio, los que se dedican a la literatura para adultos, digamos, pues la verdad no conozco ninguno, bueno, excepto algunos casos ya por todo sabido, García Márquez, Vargas Llosa, bueno, pero de mi generación, por ejemplo, no conozco a nadie en México que pueda decir yo vivo de escribir mis libros, ¿no? Bueno, y has mencionado al Fondo de Cultura Económica, ¿no? A quien los peruanos agradecemos que siempre nos traigan ediciones de autores mexicanos que de alguna manera, de otra manera no iban a llegar, y al mismo tiempo que ha hecho posible la edición de escritores peruanos allá, ¿no? La edición de la poesía de Sebastián Salazar Bondi, que es un poeta algo olvidado en el Perú, o Emilio Adolfo Westphalen o Blanca Varela. Para terminar entonces esta conversación, y ojalá que podamos continuarla en México o en algún otro lugar, la pregunta es, además de Vallejo, ¿qué otro poeta peruano deja algunos versos en tu memoria y que te podrías también, ¿no, ser el... Acá llamaríamos el velador, el vigilante, el guachimán lo llamaríamos aquí, ¿Guachimán? Es un peruanismo, ¿no? Claro. Del inglés, el que cuida, ¿no? El que está ahí, claro, no aparta la vista, ¿no? Claro. De eso que está cuidando. ¿A qué poetas has leído? He leído muy poco y no he leído casi ningún libro completo, he leído poemas sueltos de Varela, de Watanabe, que me gusta muchísimo. Muy bueno. Y bueno, de César Moro, pero ha sido una lectura desordenada, de Vallejo por supuesto, ha sido una lectura desordenada y ayer estaba justamente cuando estábamos en la Casa de la Literatura Peruana, antes de la charla, en ese recorrido que me hicieron con mucha amabilidad y me di cuenta de cuánta buena poesía se ha escrito en Perú, qué poetas tan importantes que se conocen en México, desde luego, que se han editado muchas veces ahí, como tú estás diciendo, y bueno, es algo que de pronto yo lo tenía un poco olvidado, pero claro, uno empieza a ver nombres, Eyelson y bueno, Varela y todos los demás, y luego nombres que yo no conocía. Bueno, César Moro ha vivido allá, Juan Gonzalo Rose, ¿no? Ha vivido en México, pero su obra no es muy conocida en México. No, pero sí yo conozco, bueno, como siempre en la poesía, son otros poetas quienes te recomiendan y bueno, César Moro me lo han recomendado mucha gente, claro, casi todos ellos, o poetas o muy buenos lectores de poesía. Siempre estamos hablando de una especie de secta secreta, ¿no? En donde, claro, no podemos decir que un autor sea un éxito comercial, ¿no?
pero de boca en boca y de comentario en comentario son autores que perduran, ¿no? Y que están presentes en la tradición y que tienen su influencia. Bueno, muy bien, Fabio, ha sido muy grato tenerte acá, bienvenido otra vez, disfruta del tiempo que queda aquí en Lima y ojalá, como te decía, que volvamos a conversar sobre nuevas traducciones, sobre nuevas publicaciones. Por lo menos sabemos que tus libros están llegando y eso ya es un consuelo en tu ausencia. Así que hasta la próxima vez. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Oscar, Fabio, yo simplemente quería cerrar con la pregunta que siempre hacemos en la página, que se llama Lee por Gusto. Le quería preguntar, Fabio, si nos puede hablar de 5 libros favoritos, muy importantes para usted como lector, y referirse brevemente a ellos. Sí, bueno, empezaría con el que quizá me marcó de más joven. Yo creo que tenía 9 años cuando lo leí, no sé qué tanto entendí porque era, no, yo creo que tenía por lo menos 10, que es la novela de John Steinbeck, de Ratas y Hombres, que luego se hizo una película también, que luego he leído un par de veces, que me marcó, creo que fue el libro que me hizo sentir el poder de la literatura. El extranjero de Camus, que me entusiasmó mucho cuando era joven, después describí un poco de él y hace poco lo volví a leer y volví a quererlo como antes. Esperando a Godot, de Beckett, La metamorfosis de Kafka. ¿Y cuál sería un quinto? Uf. Todos los demás, pues. Todo lo demás que estoy leyendo. Ese es mi quinto libro. Muchas gracias, Fabio. Oscar también muy agradecido. Gracias.